Si sientes que tu mundo se está tambaleando, si sientes que se están despertando muchos miedos, se está viendo un movimiento interno dentro de ti, de ese péndulo, sientes que estás a punto de romperte, que todo tu mundo va a caer, este mensaje es para ti, ¿vale? Porque yo mismo lo estoy transitando ahora mismo, lo he transitado varias veces en mi vida y tienes que saber que simplemente es necesario a veces romperse para descubrir las bendiciones que te esperan detrás de todo eso, ¿vale? Y tienes que ver el lado positivo de todo esto y no veas simplemente todo lo negativo. Vete a lo que hay detrás porque te esperan muchísimas bendiciones. Y esto es lo que pasa cuando te atreves y das el paso a ser quien tú eres. A dejar de vivir desde ese personaje que lleva toda la vida viviendo en lucha, lleva toda la vida viviendo en fuerza, lleva toda la vida viviendo bajo unas máscaras, fingiendo ser un personaje que no es. Y estás totalmente cansado de ser esto, ya simplemente te rindes, es el proceso que se llama también como rendición, a que sea el ser quien se exprese. Atreverte a dar ese paso de transitar tu camino del guerrero, atreverte a ser quien eres, a hacer lo que has venido a hacer al mundo. Y para este proceso de rendición, donde tu ser está deseando que te expreses, porque está cansado de luchar, pues es necesario que tu mundo se tambalee. ¿Por qué? Porque van a emerger todos los miedos que tienes dentro. Las heridas que todavía no has sanado van a emerger. ¿Vale? Y se van a caer las estructuras que te llevan gobernando, estructuras que llevan gobernando a ese falso personaje durante toda esa vida. Entonces todo esto es necesario y tienes que saber, pues que tienes que transitarlo, que tienes que estar dispuesto a transitar todo esto que va a emerger, ¿vale? Porque simplemente detrás de todo esto, si estás dispuesto a transitarlo y a liberarlo, se esconden las mayores bendiciones en el área económica, en el área de salud, en el área de relaciones, en todas las áreas, ¿vale? Simplemente porque cuando te atreves a ser quien eres, estás pasando de ser un campo de fuerza, que está luchando contra todo, a ser un campo de poder, donde todo lo atrae con mucha facilidad, ¿vale? Y esto es clave que lo comprendas. Entonces van a emerger todas estas cosas y tienes que entender que llevas toda una vida gobernado por campos de energía negativos, ¿vale? O sea, con mucho miedo dentro, con mucha culpa, todo eso lo estás reprimiendo dentro y lo que está haciendo simplemente es crear una bola dentro de ti, un campo de energía cada vez más y más grande que está a punto de estallar. Entonces, en el momento que te atreves a hacer esto, a irte del lado del poder, pues todo esto va a emerger porque nunca lo has descomprimido y es normal. Entonces es cuando vas a sentir que todo tu mundo se empieza a tambalear, que te vas a romper, que ya no aguantas más y tienes que saber que es necesario que transites todo esto, ¿vale? Esto es el primer paso del camino del guerrero, transitar toda esta negatividad y es también el camino diario que yo siempre invito a hacer a las personas que trabajan conmigo o que se atreven a transitar su camino del guerrero, que es un trabajo diario. Es un trabajo diario porque cada día se te van a ir mostrando todos los miedos que siguen quedando en ti. Se te van a ir mostrando a través del mundo. Tienes que saber que el mundo no es el culpable, no son los demás, sino que es todo tu miedo, todo lo que llevas reprimido, toda esa bola de energía que empieza a salir hacia afuera. Entonces se te van a mover, se te va a mover dentro la energía, se te van a mover los péndulos cada día con una cosa. Y es porque como tú has tomado la decisión de ser quien eres, es necesario que descomprimas todo esto, ¿vale? Y es un proceso que se va a hacer poquito a poco. Aunque si llevas mucho reprimido es posible que te venga de golpe. Entonces, para este proceso tienes que estar dispuesto, sobre todo, a perdonar, ¿vale? A perdonar las ideas equivocadas que tú tienes. El perdón es la herramienta que te va a sacar de todo esto, ¿vale? Tengo más vídeos en el canal que puedes revisar por aquí abajo sobre el perdón. Entonces, tienes que estar dispuesto a perdonar todo esto, a perdonar todas tus ideas equivocadas. Tienes que estar dispuesto a transitar esa bola de energía que hay dentro de ti, tienes que estar dispuesto a que emerja, a rendirte simplemente a sentir todo eso. Esto es lo que se conoce como el dejar ser, que tengo también meditaciones y más vídeos grabados por el canal, si quieres revisarlo. Tienes que estar dispuesto a entregar todo esto, ¿vale? A entregarlo, a sentirlo, porque esa bola simplemente la llevas reprimiendo durante toda una vida y lo que quiere es que la sientas, ¿vale? Que se exprese, que pidas que se exprese en su máximo esplendor, que se exprese y que poco a poco se pueda ir descomprimiendo. Para que tú te atrevas a ser quien eres y transites este camino del guerrero, tienes que estar dispuesto a vaciar toda esa bola de energía que tienes, de campos de energía negativos, porque si no haces esto, no vas a poder dejar que pasen los campos de energía positivos, ¿vale? Y es el proceso, o sea, todo el trabajo es dentro. Entonces, bajo el perdón, que son las herramientas principales que yo trabajo, el perdón y el dejar ser, todos estos campos se van a empezar a descomprimir. Cuando te atrevas a sentirlos, cuando te atrevas a descomprimirlos, a sentir toda esa negatividad, a pedir que se emane, a llevarlo hasta el último nivel, todos tus miedos, a sentirlos, es cuando se va a empezar a descomprimir y simplemente vas a ver cómo todo tu mundo empieza a cambiar simplemente por haber hecho este trabajo interno de descompresión y haberte atrevido a dejar de vivir desde el ego, desde el falso personaje y empezar a vivir desde el ser, ¿vale? Desde quien tú eres. Llevas toda una vida viviendo vidas que no son tuyas simplemente por hacer caso a los demás, por estar gobernado por tu programa del ego, por tu programa de los miedos.
Y simplemente cuando te atreves a ser quien eres, pues a lo mejor tu ser lo que te está diciendo es que, pues que ayudes a los demás, ayudándoles en terapias o simplemente, pues no lo sé, dedicándote a pintar cuadros por ahí. A lo mejor llevas toda una vida trabajando en oficinas, te has perdido de tu camino simplemente por ese personaje que piensa que tiene que seguir lo que han hecho sus familiares, que tiene que hacer, que conseguir un trabajo para que le dé seguridad. Estás gobernado por un montón de miedos, tienes que descomprimir todos esos miedos que son los que te impiden que te dediques, que hagas lo que has venido a hacer al mundo, sea hacer terapias, sea pintar cuadros, sea hacer lo que sea, me da igual, ¿vale? Tienes que expresarte como lo que tú eres. Y eso es la enseñanza principal de lo que yo comparto en el Camino del Guerrero. Y justamente te quiero leer también un mensaje del grupo que tenemos, que si no estás, te invito a que te unas aquí abajo, de una hermanita que acaba de escribir hoy, que dice precisamente, mira, hoy os quiero compartir la herramienta tan poderosa que es la de soltar, liberar, no huir del sentir. Dice, hoy después de mi rutina de mañana, me puse a hacer unos ejercicios que tenía que hacer de un máster que estoy haciendo, para que hiciera un poema dirigiéndome a mi niña, todas mis heridas, expresándolo de verdad, tal, tal, tal. Y dice, me invadió un dolor inmenso, tan profundo que me costaba respirar, no podía dejar de llorar. Presión en la garganta, uff, dice, pensé que todo eso ya estaría sanado, pero por lo visto no, ¿vale? Y esto es precisamente cuando te atreves a mirar todo eso, porque esta persona está trabajando y se ha atrevido a ser quien es. Entonces, haciendo todo este trabajo interno, nos damos cuenta de todo lo que hay reprimido, que es necesario que se vacíe, ¿vale? Por eso empiezas a sentir que tu mundo se tambalea, que se te despiertan 1000 presiones en la garganta, 1000 presiones en el cuerpo, ¿vale? Y seguía diciendo, pensé que todo eso ya estaría sanado, pero por lo visto no. Las heridas se cierran y crean una cicatriz que hay que cuidar, ¿vale? La herida está, si no le das amor, si no la miras con amor, se necesita, la herida se vuelve a abrir. Y dice, el tema es que llegó un momento en que volví a vivir esa situación donde no quería seguir viviendo, ¿vale? O sea, todo ese miedo reprimido se expresó en su máxima expresión, ¿vale? O sea, lo llevó hasta el límite. No quería seguir viviendo sin que nadie me amara, sin un abrazo, sin que mi madre me viera. Dice, en ese momento me vino Adrián a la cabeza y me dije, momento perfecto para soltar, liberar y terminar de cerrar heridas. Me puse a sentir tal dolor, y esto es lo que se conoce como el dejar ser. Pedí que fuese amplificado más y más, y cuando creí que no podía aguantar más, empezó a ceder, ¿vale? Y esto es precisamente eso, cuando te atreves a sentir todo el miedo que hay dentro y lo llevas a su máxima expresión, es que esa bola de presión se expresa en su máxima amplitud, ¿vale? Se expresan todos esos miedos, se te mueve todo el cuerpo, y eso es precisamente el camino que tenéis que transitar, ¿vale? Que tenéis que estar decididos a transitar para que todo ese ser que está detrás de todos esos miedos pueda emerger, ¿vale? Y simplemente es el camino, o sea, es que no hay que hacer nada más. Descomprimir los miedos, perdonar todas las ideas equivocadas para dejar que el ser que está debajo, que siempre ha estado, emane, ¿vale? Es retirar los obstáculos, como dice David R. Hawkins, de retirar las nubes que impiden que ese sol se exprese. Cuando retires las nubes y dejes que el sol se exprese, vas a ser guiado simplemente por el ser, porque las acciones surgen solas. Obviamente hay que tomar acción, pero el principal trabajo es trabajo interno. Y cuando haces esto, ves cómo vas siendo guiado, cómo todo se da con mucha facilidad, cómo te conviertes en un campo de poder que va siendo guiado, te echas para atrás y te conviertes en el que observa. Ya no eres el personaje, el que se cuelga las medallas y piensa que todo lo hace él y que todo el mérito es suyo, sino que te tiras para atrás y simplemente te permites ser guiado por esa conciencia superior, ¿vale? Que es tu ser, que es el ser que predomina en todos, solo que lo obstaculizamos con todos los miedos y los bloqueos y las culpas y todo lo que tenemos, ¿vale? Por vivir en esos campos de energía negativos. Todas esas bolas que tenemos están cargadas de miedo, de ira, de orgullo, de culpa, de pena, de apatía. Y es precisamente todo lo que tenemos que sentir y descomprimir para que el ser que ha estado siempre ahí surja. O sea, tú no tienes que llegar tampoco a tu mejor versión, porque tu mejor versión ya existe dentro de ti. Lo único que tienes que hacer es despejar los obstáculos que impiden que tu mejor versión, que siempre ha estado ahí, se muestre. O sea, es muy simple. Y acababa diciendo, dice, cuando más creí que no podía aguantar, empezó a ceder, cedió despacio, pero progresivo. Fue maravilloso sentirlo, ver las nuevas ideas que venían a mi cabeza, muchísima gratitud, comprensión y amor incondicional hacia esa pequeña que solo quería ser amada. Fue maravilloso el salto. Gracias por todo. Esto lo compartía en el grupo. Así que si te quieres unir, estamos aquí abajo, siempre recordando todos estos trabajos, compartiendo entre nosotros, contagiándonos por osmosis, por la energía del grupo. Y simplemente ese es el mensaje, que tengas fe en tu camino, que aunque tu mundo sientas que se esté desmoronando, aunque te sientas que se va a caer todo, te esperan las mayores bendiciones y simplemente tienes que saber que es necesario transitar todo esto. Cuando te rindes de verdad a hacer este camino, es necesario que transites
y tienes que saber que todo eso va a emerger. Pero no es malo, ¿vale? Llevas toda una vida viviendo anclado a todos estos campos y simplemente tienes que permitir que se disipen, retirar esas nubes, ¿vale? Y ese trabajo es tuyo. O sea, yo te puedo ayudar, te puedo guiar, te podemos acompañar. En el grupo también estamos sostenidos, nos estamos animando, porque este es el trabajo que yo comparto. Pero es tuyo, tienes que estar dispuesto a transitar todo eso. Si sigues forzando y con resistencias, pues es que al final tú eliges. O sea, ¿qué prefieres? ¿Vivir una vida anclado al personaje? ¿Vivir anclado a los miedos? ¿No dejar que ese máximo potencial que ya existe dentro de ti surja? Que vivas una vida con propósito, una vida donde todo es un juego, una vida donde todo se da con facilidad, donde dejas de sufrir, donde cada día es un regalo, es una bendición. O sea, eso es una decisión tuya. Simplemente, pues tú tienes que ver lo que quieres hacer. Yo siento que estamos en un proceso en el que cada vez más personas se van a abrir a ser quienes son, se van a caer todas las estructuras de los personajes que nos hemos creado, de vivir bajo esos personajes falsos, y estamos en una era donde se va a conectar por lo auténtico, o sea, por quien se atreva a ser quien es, y esto tú lo verás, o sea, la gente que contratas y todo lo que haces, seguramente seas más ligado a la gente que es más auténtica y cada vez no conectes tanto con cuando percibas a lo mejor que hay unas energías más de fuerza. Entonces simplemente ese es el mensaje y pues nada más, espero que os sirva, que os ayude cualquier cosilla. Podéis comentar si os gustó el vídeo, dar like, simplemente estamos aquí al servicio y si necesitas saber más, pues aquí abajo en la caja de la descripción tienes más información. Así que nada más, si sentiste este mensaje, si resonaste con todo ello, estate tranquilo porque todas las bendiciones te esperan detrás de todas esas nubes disipadas, ¿vale? De ese falso personaje. Así que simplemente ríndete, ábrete a sentir todo lo que pueda haber ahí para que se pueda descomprimir y vive tu mejor vida, vive tu camino del guerrero, esa vida de paz, abundancia, libertad, prosperidad, porque es tu derecho natural, ¿vale? Cuando despejas las nubes, solo emerge tu derecho natural y es todo eso, ¿vale? Y ese es el camino. Así que un abrazo.